¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Juan Gallo y con gusto vamos a empezar el segundo webinar de esta semana. Eh, Esta vez tenemos como invitado al señor Willy Ramírez Chávarri. Willy Ramírez, nacido en Cajamarca. Él es abogado y educador, ¿no? Docente universitario, autor de múltiples artículos eh, que traducen la realidad jurídica, periodística. Ha contribuido al desarrollo doctrinario del derecho y también tiene publicaciones respecto a derecho romano, argumentación jurídica, teoría del derecho y marketing jurídico. Lo tenemos en esta noche. Él está postulando al Jurado Nacional de Elecciones como representante del Colegio de Abogados de Lima. Y hoy día nos va a hablar sobre un tema vigente y actual, que es justamente el sistema electoral peruano. Así que le damos la más cordial bienvenida a Willy. Willy, te quedas con la audiencia de nuestra asociación. Buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias, Juan, y un abrazo fraterno a todos los ex cadetes del Perú y del mundo, muy en especial a los del Colegio Militar Elías Aguirre de Chiclayo, en donde tuve la suerte y la oportunidad de cumplir con mi servicio militar, y que es algo que hoy en día, lamentablemente, y quizá por el desconocimiento, se quiere dejar de lado. Los que hemos servido a nuestra patria durante 3 años en el internamiento en un colegio militar, sabemos perfectamente qué es lo que significa nuestra patria y estaremos dispuestos siempre a volver a empuñar las armas cuando ella se encuentre en peligro, porque formamos parte de la reserva de nuestro ejército peruano. Bueno, lo que nos convoca esta tarde o esta noche ya es un muy importante tema acerca del sistema electoral peruano, y es algo muy, digamos, vigente hoy en día, porque estamos a puertas de las elecciones generales de este 2021, que son las elecciones llamadas del Bicentenario. Estamos cumpliendo 200 años de vida republicana, lamentablemente en medio de una fatal pandemia que viene día a día cobrando miles de vidas de nuestros compatriotas y de nuestros familiares, de nuestros colegas y de nuestros amigos. Y mi felicitación a las asociaciones de ex cadetes de todos los colegios militares del Perú que se encuentran brindando el apoyo desinteresado a nuestros hermanos ex cadetes que así lo necesitan, ya sea con oxígeno, medicamentos y en algunos casos inclusive víveres. Hoy en día es el mejor momento para dar muestras de solidaridad y esta hermandad, ese espíritu de cuerpo que precisamente nos inculcaron durante los 3 años de vida de internados en un colegio militar en donde hemos cumplido con nuestro servicio militar. Bueno, el sistema electoral peruano. De lo que vamos a hablar, a ver si carga esto. Permítanme, por favor. No se comparte, vamos a intentar nuevamente subirlo. A ver. Sí. Dale clic en la segunda diapositiva, pues está corriendo hasta el último. A ver. Ahí está. ¿Ahí? Sí, se está viendo bien ahí. Ok, bueno. Muchísimas gracias, Juan, por el apoyo. Bueno, el sistema electoral es el elemento clave de cualquier democracia, porque es la única forma de que el pueblo exprese cuál es su voluntad
y no es otra cosa que la voluntad popular, ¿no? Y es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Creo que esto ya nos hemos cansado de escuchar. Pero, ¿qué es un sistema electoral en sí? Desde el punto de vista o desde el ámbito de nuestra Constitución Política del año 93, queda establecido que un sistema electoral, en el caso del sistema electoral peruano, son las instituciones públicas encargadas de la organización de los procesos electorales y la absolución de las disputas que surjan de los mismos. Y en nuestro país está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, que además es el ente rector, por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Pero para la doctrina, y estoy hablando de la doctrina jurídica, ¿no? Un sistema electoral son las reglas de juego que regulan la conformación de los poderes públicos peruanos, empezando por las referidas al derecho de sufragio. Y dado que el auditorio esta noche es heterogéneo, solamente me voy a circunscribir a hablar del sistema electoral desde el enfoque de nuestra Carta Fundamental de 1993. Es decir, de las instituciones públicas encargadas de la organización de los procesos electorales y la absolución de las disputas que surjan de los mismos. ¿Bien? Bueno, según nuestra Constitución, como ya decía, nuestro sistema está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, o JNE, por la OMPE y por la RENIEC. Todos ellos autónomos, pero que interactúan. El JNE, o el Jurado Nacional de Elecciones, es el que administra justicia en materia electoral, fiscaliza los procesos electorales y brinda educación cívica electoral. Y acá hay que resaltar que el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia electoral de forma exclusiva y excluyente. No hay otro ente, no hay otra institución en nuestro Estado peruano que administre justicia electoral. Tan solo el Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es la que organiza, planifica y ejecuta los procesos electorales, ¿no? Y RENIEC es el que registra la identificación de las personas y prepara el padrón electoral. Hay una interrelación entre estos tres entes autónomos constitucionales y el ente rector, como les he mencionado, es el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, y cada vez que hay una elección, y es el caso de las próximas elecciones generales de este año 2021, en donde vamos a renovar nuestra presidencia y las dos vicepresidencias de la República, nuestros 130 congresistas y los 5 parlamentarios andinos, ¿no? Solo cuando hay elección o cuando hay un proceso electoral se implementan, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, los jurados electorales especiales y en el caso de OMPE, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, que actúan como una suerte de primera instancia, ¿no? En el caso del JEE, es un órgano temporal que administra justicia electoral en primera instancia, y en el caso de las ODPE son las oficinas temporales que efectúan una labor operativa dentro de su circunscripción determinada por el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, en donde hay un jurado electoral especial, en ese mismo lugar y en esa misma jurisdicción se implementa a su vez una oficina descentralizada de procesos electorales. Bien, ¿qué es el Jurado Nacional de Elecciones, o JNE?
quizás nosotros hemos escuchado, hemos pasado por su local y de hecho tiene dos locales, uno que está en el centro de Lima y otro que está en el distrito de Jesús María. De acuerdo a la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, este es un órgano constitucional autónomo que se encarga de administrar justicia en materia electoral y de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, la realización de los procesos electorales, el referéndum y otras consultas populares, ¿no? Asimismo, tiene como función aprobar los padrones electorales, mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas y demás atribuciones que le confieren la Constitución, su ley orgánica y las otras leyes electorales. Acá es necesario mencionar que hay bastante cantidad de normas electorales, algunas de ellas dispersas, lo que hace un tanto tedioso o frondoso el tema o la materia, y es por ello que el Jurado Nacional de Elecciones hace algún tiempo ya ha hecho llegar al Poder Legislativo, al Congreso de la República, un proyecto de código electoral y de código procesal electoral para que de esta manera sea una suerte de texto único ordenado, es decir, en un solo cuerpo normativo esté el tema de la justicia electoral. Acá me voy a ampliar un poco respecto a la conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo al artículo 179 de nuestra Constitución, nos dice que la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno compuesto por 5 miembros, y acá es necesario resaltar su conformación, ¿no? El primer miembro del Jurado Nacional de Elecciones es un magistrado supremo. Dice, 1, elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido y el representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones. Hoy en día es el doctor Salas Arenas, elegido a finales del año pasado como representante del Poder Judicial ante el Jurado Nacional de Elecciones, y por el mandato constitucional, él es el que preside este jurado o este organismo, ¿no? El segundo miembro es un fiscal supremo. Dice, 1 elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos entre los fiscales supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso se concede licencia al elegido. Actualmente el segundo miembro del JNE es el doctor Arce, en representación del Ministerio Público. El tercer miembro es uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima entre sus miembros. Nuestro último representante fue el doctor Raúl Chanamé Orbe, quien tuvo mandato hasta el 4 de julio del año 2020. A partir del día 5 de julio del año pasado, este puesto está vacante, porque el Colegio de Abogados de Lima no ha cumplido aún con la realización de esta justa o de esta contienda electoral para elegir a su representante. El tema es por la pandemia por un lado y luego por la judicialización de la renovación de su junta directiva, de su junta de vigilancia y de la asamblea de delegados. Pero ya se ha hecho la convocatoria, estamos inscritos, somos 8 los postulantes y quien obtenga la mayor votación será el representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, que tanta falta hace hoy en día, porque al haber 4 en caso de empate en la votación,
el presidente tiene voto dirimente, es decir, el doctor Salas Arenas hoy en día puede votar 2 veces o doble en caso de empate. Es por ello que el constituyente, en este caso, optó porque sea un número impar para que no haya empate, ¿no? El cuarto miembro es uno elegido en votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas entre sus ex decanos. Actualmente es el doctor Jovián, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Y el último miembro es uno elegido en votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas entre sus ex decanos. Ya está en su segundo periodo el doctor Jorge Rodríguez Vélez, ¿no? De esta forma está conformado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es la máxima autoridad, además de dicha institución. Eso era algo que quería resaltar, ¿no? En este momento, nuestro Jurado Nacional de Elecciones está funcionando tan solo con 4 miembros y es urgente que se completen los 5 para evitar el tema del voto dirimente. ¿Ven? ¿Y cuáles son las funciones del Jurado Nacional de Elecciones? Tiene una función jurisdiccional, tiene una función fiscalizadora, tiene una función educativa, tiene una función administrativa y también una función normativa que vamos a ver una por una. En cuanto a la función jurisdiccional, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve las apelaciones en última y definitiva instancia, esto no puede ir a otra instancia, ¿no? Sobre la inscripción de los candidatos para el cargo de presidente, vicepresidente, congresistas y parlamentarios andinos. En las últimas semanas hemos estado viendo cómo es que el jurado electoral especial falla o resuelve de una determinada manera y en apelación llega a la última y definitiva instancia, que es el Jurado Nacional de Elecciones, y es este el que ratifica o revoca esta resolución, ¿no? Dentro de sus funciones jurisdiccionales, también el JNE resuelve los pedidos de nulidad de elecciones. Hay algunos casos en donde se ha pedido la nulidad de las elecciones. Esto usualmente acontece en las elecciones de gobiernos locales, ¿no? Resuelve también las actas observadas. Siempre hay actas observadas que llegan al Jurado Nacional de Elecciones para que sea este el que resuelva, ¿no? Y resuelve también las apelaciones, revisiones y quejas que se interpongan contra las resoluciones de los jurados electorales especiales. Esta es la función jurisdiccional del JNE. Tiene también la función fiscalizadora. ¿Y qué es lo que fiscaliza el Jurado Nacional de Elecciones? Fiscaliza la legalidad del ejercicio del derecho de sufragio. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra obligación, pero esto debe darse también dentro del marco de la Constitución y de la ley. Y es el Jurado Nacional de Elecciones es el que se encarga precisamente de fiscalizar este tema. El cumplimiento de la legalidad del ejercicio del derecho de sufragio, ¿no? Fiscaliza también la realización de los procesos electorales de referéndum y otras consultas populares desde la convocatoria hasta la proclamación de los resultados. Hace poco hemos participado de un referéndum para una enmienda constitucional y hemos observado, estoy seguro, de la fiscalización por parte del JNE. Fiscaliza también la elaboración de los padrones electorales por parte del RENIEC, así como su actualización y depuración final previa a su aprobación en cada proceso electoral. Dentro de sus funciones también tiene una función educativa,
¿no? ¿Y qué es lo que hace? Diseña y ejecuta programas de capacitación electoral dirigidos a los miembros de los organismos conformantes del sistema electoral. Y de hecho, el Jurado Nacional de Elecciones cuenta con una escuela electoral y de gobernabilidad que inclusive en convenio con una universidad española viene ofreciendo hasta maestrías. Esto es algo importantísimo, ¿no? Desarrolla programas también de educación electoral que permitan crear conciencia cívica en la ciudadanía, ¿no? Para tal efecto puede suscribir convenios con los colegios, universidades y también con los medios de comunicación. Actualmente, nuestro Jurado Nacional de Elecciones cuenta hasta con un canal de televisión, ¿no? Esto es algo que también hay que resaltar. Dentro de sus funciones administrativas tenemos que inscribe las listas de candidatos. Hemos observado cómo es que se han inscrito las listas. Algunos llegaron tarde, algunos no cumplieron con toda la documentación y simplemente no están en carrera electoral, ¿no? Inscribe también las organizaciones políticas. Si yo organizo un movimiento, partido político, tengo que ir al Jurado Nacional de Elecciones para la respectiva inscripción. Determina también las circunscripciones electorales, así como las sedes de los jurados electorales especiales, que, como hemos visto, solo se implementan cada vez que hay un proceso electoral. Registra también a los observadores electorales, sean nacionales o internacionales. Presenta el presupuesto del sistema electoral. Acude al Congreso y lleva el presupuesto de todo el sistema electoral, es decir, JNE, OMPE y RENE. Registra a las encuestadoras electorales. Si yo tengo una encuestadora y voy a aplicar encuestas electorales, debo estar inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Designa también mediante sorteo a los miembros de los jurados electorales especiales. Acá hay un pedido, bueno, lo voy a llamar así, de la Abogacía Nacional en el siguiente sentido. El primer miembro del jurado electoral especial es un juez superior y el segundo es un fiscal y el tercero es un ciudadano cualquiera. Lo que la Abogacía Nacional pide, ojo, no exige, pide, es que este tercer miembro sea un profesional del derecho para coadyuvar de esta manera a una correcta administración de justicia electoral. Espero que este pedido sea entendido y atendido, ¿no? Y proclama también los resultados electorales a los candidatos electos y otorga las credenciales correspondientes. Lo último que recordamos es la entrega de credenciales a los nuevos congresistas en este periodo complementario, ¿no? Otra de las funciones es una función normativa. ¿En qué sentido? En que presenta al Congreso de la República proyectos de ley en materia electoral. He mencionado que el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado un proyecto de código electoral y código procesal electoral. Y no es correcto de que este material que ha costado tanto esfuerzo y tanto sacrificio sea simplemente tomado como un insumo legislativo y no como un verdadero proyecto de ley que debe pasar directamente a debate. Esto es algo que hay que corregir y es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? En cuanto a la función normativa, también proclamar a los candidatos u opciones elegidos en los respectivos procesos electorales del referéndum u otras consultas populares. ¿Y qué son los jurados electorales especiales? Los JEE, jurados electorales especiales. Acá en la imagen estamos viendo
al Jurado Electoral Especial de Arequipa. Uno de los de Arequipa, porque hay más. ¿Qué nos dice la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones? Dice que los jurados electorales especiales son órganos de carácter temporal para cada proceso electoral o consulta popular, ¿no? Tienen plena competencia dentro de las funciones encomendadas por ley y por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dentro de su circunscripción electoral o en la que se le asigne, ¿no? Actúan también como primera instancia en materia electoral, brindando todas las garantías procesales de la tutela jurisdiccional efectiva y también del debido proceso, en el sentido de que administran justicia electoral. Y acá vamos a ver cuáles son las funciones, en realidad, de estos jurados electorales especiales. Dentro de su respectiva jurisdicción, no se pueden salir de ella, ¿no? Ellos pueden inscribir y expedir las credenciales o sus listas, ¿no? Expedir también las credenciales de los personeros de las organizaciones políticas que participen en los procesos electorales del referéndum u otras consultas populares, ¿no? Fiscalizar la legalidad del ejercicio del derecho de sufragio, fiscalizar la legalidad misma del proceso electoral, así como velar por el cumplimiento de las resoluciones y directivas del Jurado Nacional de Elecciones, de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a la administración de justicia electoral y, finalmente, administrar en primera instancia justicia en materia electoral. Estas son las funciones de los jurados electorales especiales. Bien, ahora vamos a ver la OMPE. La OMPE es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Y de acuerdo a su ley orgánica, nos dice que es la máxima autoridad en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares. Es un organismo constitucional autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público interno y goza de atribuciones en materia técnica, administrativa, económica y financiera. La OMPE es la que se encarga de todos los procesos electorales. ¿Y cuáles son sus funciones? Acá vamos a ver con mayor detalle. Funciones de la OMPE. Organizar los procesos electorales de referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo, ¿no? Diseñar la cédula de sufragio, las actas electorales, los formatos y cualquier otro material en general, de manera que asegure el respeto de la voluntad del ciudadano en la realización de los procesos a su cargo. Planificar y preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales a su cargo en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Preparar y distribuir a las ODPs. Las ODPs son las oficinas descentralizadas de procesos electorales, ¿eh? El material necesario para el desarrollo de los procesos a su cargo. Establecer el número, ubicación y organización de las ODPs de acuerdo a las circunscripciones electorales determinadas. No nos olvidemos que en donde hay un jurado electoral especial también debe haber una ODP. Bien, supervisar el financiamiento de las organizaciones políticas y las campañas electorales de los candidatos y organizar los procesos electorales de democracia interna de los partidos políticos, que es algo que ya se viene dando. ¿Y qué son las ODPs? Las oficinas descentralizadas de procesos electorales, ¿no? Son los órganos temporales que ejecutan las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales instalados por la OMPE en el ámbito nacional. Acá en la imagen vemos a la ODP de Cutervo, en la región Cajamarca, ¿no? Y se conforman para cada proceso electoral
de acuerdo a las circunscripciones electorales determinadas por el Jurado Nacional de Elecciones y por el tipo de distrito electoral que regirá en el proceso en curso. En donde hay un jurado electoral especial, también hay una oficina descentralizada de procesos electorales. ¿Y cuáles son las funciones de las ODPs? Ejecutar las acciones necesarias para la organización y ejecución del proceso electoral en la circunscripción asignada. Difundir el proceso electoral, designar conforme a ley a los miembros de mesa y entregarles sus respectivas credenciales, capacitar a los miembros de mesa en sus labores, así como al electorado, determinar los locales de votación y distribución de las mesas de sufragio. Esto es algo que ha cambiado y antes era en instituciones educativas y en cada aula o en cada salón de clase habían 4 o más mesas de sufragio. Esta vez solo habrá una en cada aula y en el aula siguiente no habrá mesa, sino en la subsiguiente, ¿no? Para evitar el tema del contagio. Y se están implementando también otros locales de votación en estadios, parques, etcétera, en coliseos también, en donde el espacio es mucho más abierto, ¿no? Bien, coordinar también con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para asegurar el mantenimiento del orden y la protección de la libertad. Distribuir el material electoral a los locales de votación, verificar la seguridad del local de votación, ejecutar simulacros, realizar tanto el despliegue como el repliegue de las actas y del material electoral, así como ejecutar el procesamiento automático de datos. Estas son las funciones de las ODPs. ¿Qué es el RENIEC? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. De acuerdo a su ley orgánica, es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, sobre la base del cual se elabora el padrón electoral para cada proceso electoral. Hoy en día hay bastante trabajo por el tema de los fallecidos y esperemos de que sea este padrón debidamente depurado. ¿Ven? ¿Y cuáles son las funciones de RENIEC? Realizar la verificación de la autenticidad de las firmas de adherentes para la inscripción de las organizaciones políticas, excepto la de los partidos políticos a cargo de OMPE, ¿no? Cuando se trata de un partido político, esta verificación lo hace OMPE, ¿no? Así como para el ejercicio de los derechos políticos previstos por la Constitución y las leyes. Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con la OMPE. Proporcionar al JNE y a la OMPE la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Mantener el registro de identificación de las personas. Emitir el DNI, que es el documento único que acredita la identidad de las personas. Los electores, para sufragar, ¿bien?, deben presentar su DNI. Garantizar también la privacidad de los datos relativos a las personas que son materias de inscripción. Brindar durante los procesos electorales la máxima cooperación a la OMPE, facilitando inclusive el uso de su infraestructura, tanto material como humana. Estas son las funciones de la RENIEC. Bien, ahora voy a hablar, grosso modo, de cómo van a ser las elecciones generales este año 2021, que es el año del bicentenario, ¿no? Bien, ¿cuáles son los tipos de elecciones que se dan en nuestro país? Tenemos las elecciones nacionales, en donde se elige al presidente y a los 2 vicepresidentes, a los congresistas de la República
y a los representantes peruanos ante el Parlamento andino. A esto se le llama elecciones generales, ¿no? Y es lo que precisamente vamos a realizar este 11 de abril, ¿no? También hay elecciones regionales, ¿no? En donde se elige a los gobernadores y los vicegobernadores, así como a los consejeros regionales. También hay elecciones provinciales, donde se elige a los alcaldes provinciales y a los regidores provinciales, ¿no? Así como también hay las elecciones distritales, en donde se eligen a los alcaldes distritales y a los regidores distritales. Estas elecciones regionales, provinciales y distritales son las que se realizan en una sola fecha y estamos hablando de las elecciones regionales y municipales, ¿no? Estos son los tipos de elección. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana a través de elecciones? O sea, no solo es para elegir a lo que acabo de mencionar, sino también para participar, ¿no?, como ciudadanos en un referéndum que tiene alcance nacional y es lo que nosotros hemos hecho hace poco tiempo. Y también existe la figura de consultas populares y estas sí tienen un ámbito de acción o se circunscriben a el ámbito regional, provincial o distrital. ¿Bien? ¿Y cuál es la ficha técnica de estas elecciones generales del 2021? La convocatoria ya se hizo, fue mediante decreto supremo número 122-2020 PCM, que fue publicado en el diario oficial El Peruano el 9 de julio del año pasado, ¿no?, en donde se ha establecido que la fecha de la elección es el domingo 11 de abril del 2021. Estamos cerca ya de esta fecha. Y la segunda vuelta, ¿no? Esto es en caso de que ninguna plancha presidencial obtenga más del 50% de los votos válidos. Esto es lo que suele pasar, así que la segunda vuelta está programada en la fecha domingo 6 de junio del 2021. La segunda vuelta será el 6 de junio. Ahora, ¿cuál es el periodo del mandato presidencial? Desde el 28 de julio del 2021 al 28 de julio del 2026. ¿Cuál es el número de circunscripciones donde están los jurados electorales especiales, ¿no?, y en donde se van a elegir a nuestros representantes? Hay 27 distritos electorales. Hasta la elección pasada fueron 26, pero hoy hay un nuevo distrito electoral que es el de los peruanos en el exterior, que van a tener por primera vez la oportunidad de elegir a 2 representantes. Bien, ¿cuál es el número de congresistas a elegir? 130 congresistas. Ese es el número de los congresistas que forman parte del Congreso de la República. ¿Cuál es el número de candidatos a nivel nacional por cada partido político? Se les pide 160 candidatos porque tienen que haber accesitarios, ¿no? Algo le pasa, es lo que tiene que suplir. Y el distrito electoral con más escaños es el de Lima, que esta vez tiene 33 escaños, anteriormente tenía 35, pero era porque se consideraba a los peruanos en el exterior. Esta vez tienen la posibilidad ya de elegir a sus representantes. 2. ¿Y cuál es el distrito electoral con menos escaños? Es la región de Madre de Dios, que solamente tiene un escaño. Y esto es por el tema demográfico, es por la cantidad de pobladores que tiene esa región. El padrón electoral para estas elecciones generales. Mujeres son 12.745.409 mujeres y hombres 12.542.500
545, lo que nos da un total de 25.287.954 personas que vamos a sufragar este 11 de abril en primera vuelta y el 6 de junio en segunda vuelta. Cabe resaltar acá que los jóvenes representan casi 7 millones de electores. Estamos hablando de 6.928.324. Y las personas adultas mayores también están en el mismo orden. ¿Ya? Sigamos. Bueno, el padrón electoral por género en estas elecciones generales, hemos visto que las mujeres tienen cierta ventaja o una cantidad un poquito mayor que la de los hombres y está en la proporción del 50.4% frente al 49.6% de los varones. Evolución del padrón electoral, cómo es que se ha ido incrementando la cantidad de electores. En las elecciones generales del 2016 hemos sido 22.901.954 electores, casi 23 millones. En el referéndum que se realizó en el 2018, fuimos 24.373.821. En las elecciones congresales especiales, es decir, para que se complete este periodo, fuimos 24.799.384. Y este 2021, en las elecciones generales, vamos a hacer 25.287.954. ¿Bien? Los grupos de edad en el padrón electoral. Los menores de 30 años hemos visto que son casi 7 millones, lo que bordea el 27.40%. Los menores de 40 años, es decir, entre los 30 y 40 años, son 21.64%, 5.471.267. Entre los 40 y los 50 años, ¿no? Bueno, en donde me toca, 4.682.099, lo que hace el 18.52%. Entre los 50 y los 60 años, 3.591.344, lo que hace el 14.20%. Entre los 60 y los 70, 2.441.376, 9.65%. Y los mayores de 70 años son más de 2 millones. Estamos hablando de 2.173.544, lo que hace el 8.65%. Estos son los grupos de edad en el padrón electoral. Acá están los electores por circunscripción. Acá no se nota mucho, pero el de los peruanos en el exterior es de 997.033 electores. Estamos hablando de casi 1 millón de electores y ellos van a elegir por primera vez, es algo histórico, a 2 representantes, ¿no? Bueno, hemos visto que la más pequeña es la de Madre de Dios, ¿no? Bien. Electores en el extranjero, 997.033 electores, como ya dije, ¿no? En el caso de los continentes, tenemos en el continente americano, estamos hablando de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, tenemos a 661.287 electores. En Europa tenemos 292.283. En Oceanía tenemos a 6.215 compatriotas y en África tan solo 330, ¿no? Todo esto hace casi 1 millón de electores.
Los números de escaños a nivel nacional, estamos viendo, ¿ok? Amazonas tiene 2, Ancash 5, Apurímac 2, Arequipa 6, Ayacucho 3, Cajamarca 6, Callao 4, Cusco 5, Huancavelica 2, Huánuco 3, Ica 4, Junín 5, La Libertad 7, Lambayeque 5, Lima 33, Lima Provincias 4, peruanos residentes en el extranjero 2, Loreto 4, Madre de Dios 1, Moquegua 2, Pasco 2, Piura 7, Puno 5, San Martín 4, Tacna 2, Tumbes 2 y Ucayali 3, lo que hace un total de 130 congresistas. Este es el cronograma electoral que, como ya se dijo, la primera vuelta es el 11 de abril próximo y la segunda vuelta es el 6 de junio de este año. Algunas reflexiones finales ya para concluir. Las elecciones de este bicentenario, estamos cumpliendo 200 años de vida republicana, dependen del funcionamiento de las instituciones del Estado, pero también de nuestro compromiso como ciudadanos, el compromiso de los ciudadanos, ¿no? Y en plena pandemia debemos cumplir con las medidas sanitarias, aparte de cumplir con las normas electorales a las que estamos acostumbrados. Además, hay que cumplir con las normas sanitarias, facilitando de esta manera la labor de los órganos electorales. Hemos visto cómo está compuesto el sistema electoral peruano. Y finalmente, las instituciones y los ciudadanos debemos realizar todos los esfuerzos posibles para tener una elección justa, una elección libre y una elección transparente, porque lo que se quiere es que se traduzca la voluntad popular en el mandato finalmente de nuestras autoridades y de nuestros representantes. Con esto concluyo y no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud quizás de parte del auditorio. Juan. Sí, ¿qué tal, Willy? Buenas noches. Tenemos aquí algunas preguntas que nos han hecho llegar, ¿no? Respecto simple y llanamente al jurado. Una de las preguntas dice, ¿no? ¿Qué avances efectivos cree usted, doctor, que ha sucedido en el Jurado Nacional de Elecciones en estos últimos tiempos? Bueno, lo que se ha visto obligado, el jurado es como consecuencia de la pandemia, es a la virtualización o a la digitalización de sus servicios, de sus procesos y de sus procedimientos. Estamos viendo, por ejemplo, que las audiencias ahora son en un entorno virtual, ¿no? Y que la firma es la firma digital, ojo, que no es igual a la firma escaneada, ¿no? Esto es un significativo avance, pero esto a su vez ha ido generando complicaciones también para los partidos porque quizás no contaban con el expertise tecnológico necesario para poder cumplir con la carga de la información en el momento de la inscripción. Ahora, pero no todo es bueno en realidad. Nuestro Jurado Nacional de Elecciones se viene renovando por partes. ¿Por qué? Porque hemos visto de que cada miembro proviene de una determinada institución o grupo de instituciones, ¿no? Bueno, y es así que desde el 5 de julio, por ejemplo, está vacante el puesto de representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La pregunta que todo el mundo se hace, pero ¿por qué no continuó como es en el Tribunal Constitucional o como es en la Junta Nacional de Justicia hasta que venga su reemplazo? Es que su ley orgánica no lo permite así. Cumple su mandato y se tiene que ir. Y eso es lo que ha sucedido con el doctor Raúl Chanamé. Y en el caso
de las universidades públicas también estuvo, creo que una semana vacante, el puesto del representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas. ¿Por qué? Porque es la universidad más antigua la que convoca a elección. Y es así que la Universidad San Marcos tardó una semana más o menos en hacer la elección del representante, lo que quiere decir que durante ese periodo de tiempo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pudo laborar porque su ley orgánica establece que para que el jurado funcione mínimo requiere 4 miembros o 4 integrantes, ¿no? Y durante estos cortos días o este corto plazo de días, el jurado estuvo prácticamente parado. Ahora, se lograron completar los 4, pero en caso de empate, el presidente, que en este caso es el representante del Poder Judicial, es el que hace uso del voto dirimente. Y por eso la urgencia de que el Colegio de Abogados de Lima envíe a su representante para que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones esté completo y se pueda administrar correctamente la justicia electoral. Bueno, en los avances, como he mencionado, sí hay unos avances significativos. El tema de la digitalización en todo sentido. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del señor César Garay Guilardi. Dice, ¿qué se puede hacer para evitar las parcializaciones de algunos candidatos por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Hay posibilidad de fraude? Desde mi humilde punto de vista, considero que no. Es más, el Jurado Nacional de Elecciones no es el que lleva a cabo el proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones administra la justicia electoral. Quien realiza todo el proceso electoral es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ahora bien, hay cierta duda o hay cierta suspicacia en el caso de empate y el voto dirimente. Y eso es lo que le ha pasado factura a algunos partidos políticos. ¿Por qué? Porque han quedado fuera de carrera, ¿no? Y es porque el presidente hizo uso de el doble voto, que es el voto dirimente. Desde mi humilde punto de vista, reitero, no veo la posibilidad de fraude. ¿Por qué? Porque ahora todo es mucho más abierto, hay acceso a la información pública, lo que sí más bien invoco una vez más, y disculpen que lo haga con tanta vehemencia, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que estar completo. Son 5 sus miembros y estos 5 deben estar administrando la justicia electoral para que no quede ningún atisbo de duda acerca de la imparcialidad o de la independencia. Y vean cómo está conformado el JNE. Provienen sus integrantes de 5 canteras distintas, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Colegio de Abogados de Lima, de la Academia Pública y también de la Academia Privada. Esto es algo que tomó en cuenta el constituyente al momento de tomar la licencia, es en la imposición del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Así como en el Tribunal Constitucional, en la Junta Nacional de Justicia y en cualquier otro ente colegiado, lo correcto debiera ser que el Pleno elija a su presidente. Pero durum lex et lex, dura es la ley, pero es la ley, en este caso, y esperemos que
se tome en consideración en una eventual enmienda constitucional. Gracias, doctor. Hay una pregunta también respecto al procedimiento de vacancia municipal. O sea, creo que se ha cerrado el plazo a partir del 12 de febrero. ¿Nos podría explicar más o menos cómo es este procedimiento? Sí, bueno, producto de la pandemia, lo que se ha hecho es el tema de postergar la revocatoria. No nos olvidemos que para que se solicite la revocatoria, que es una cosa distinta a la vacancia, para la revocatoria se necesita recolectar una cantidad determinada de firmas y esto está en función al número de electores. Es un porcentaje de firmas que se deben reunir. Entonces, estando en plena pandemia, es atentar pues contra la salud de la población el tema de la recolección de firmas. Y lo que se ha hecho es la postergación, en realidad, de las fechas para la revocatoria. La vacancia es la que hace el propio Consejo Municipal, sea distrital o provincial, y también el Consejo Regional. Y si hay alguna apelación, esto sube en última y en definitiva instancia al Jurado Nacional de Elecciones, que es el que finalmente declara la vacancia de la autoridad. Gracias, doctor Willy. También tenemos como usted sabe, compramos un kit electoral en OMPE para el tema de la revocatoria de la ley del servicio militar obligatorio. Entonces, en ese caso, un poco para aclarar a la audiencia cuál sería el procedimiento, y no sé si tiene idea cuántas firmas deberíamos recolectar. El dato preciso no lo tengo en este momento, pero bueno, me comprometo a tenerlo en el más breve plazo, porque yo me sumo a esta feliz iniciativa de la Asociación Leoncio Pradina. Y acá me permito expresar mi extrañeza, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que decirlo así, con los puntos sobre las íes. La ignorancia es muy atrevida. Quienes no han prestado el servicio militar desconocen la naturaleza misma de este servicio. El servicio militar en nuestro país está normado para que sea durante un periodo de 2 años, ¿no? Y ahora es voluntario, inclusive. Los que hemos estudiado en un colegio militar hemos vestido el uniforme de la patria durante 3 años, porque se accede al inicio del tercer año de secundaria y se estudia el tercero, cuarto y quinto en un régimen castrense, militar. Ojo, no es militarizado, es militar, ¿ok? En donde uno tiene hasta un grado militar, en donde tiene a sus instructores, en donde formamos parte de una compañía o de una batería y de un batallón de cadetes, y somos la reserva activa de nuestro ejército peruano. Entonces, mal se hace desconociendo el servicio militar efectuado por nosotros, quienes durante 3 años hemos servido a nuestra patria, y al momento de irnos de baja, porque así se llama cuando culmina nuestra instrucción militar, devolvemos el arma o las armas que el Estado nos ha confiado y nos comprometemos a que las volveremos a tomar cuando ésta se encuentre en peligro. Esto tiene un gran significado, y no pues algún burócrata de escritorio que nunca ha prestado servicio militar puede desconocer tal cosa. Así que
hay que hacer todas las correcciones que se tengan que hacer, y por eso felicito nuevamente a la Asociación Leoncio Pradina por la titánica tarea, y creo que eso es parte del compromiso de las personas que vienen pasando por esta tribuna. Y yo me comprometo, y de hecho ya lo hice, a sumarme a esta cruzada porque se reconozca de una vez por todas que quienes hemos estudiado y están estudiando en un colegio militar están cumpliendo con el servicio militar ahora voluntario, ¿no? Porque no solamente se recibe la instrucción, le vamos a llamar civil, ¿no? Que es bajo la pauta del Ministerio de Educación, sino se recibe la instrucción militar, ojo, no es premilitar, es instrucción militar, cuyas normas y cuyas directivas vienen del Ministerio de Defensa y específicamente del Ejército Peruano en su comandancia general y en todas las instancias de este Instituto Armado. Y es así. Si hay que recolectar firmas, cuenten conmigo, que apenas se levante la pandemia, también agarraré mi tablero y el formato, mi lápiz, mi lapicero, para recolectar todas las firmas que se necesiten para que esta norma sea enmendada. Sí, sí, doctor, efectivamente, si bien es cierto, ha sido iniciativa de la Asociación Leoncio Pradina, también queremos comprometer a todos los hermanos del resto de colegios militares, Elías Aguirre, Francisco Bolognesi, y creo que los 13 colegios militares más que existen en este momento, justamente para poder hacer una sola fuerza y poder presentar este formato, ¿no? al siguiente congreso, ¿no? Tengo entendido que eran alrededor de 75.000 a 100.000 firmas, ¿no? Que creo que con toda el universo de excadetes, de cadetes y todo se podría lograr fácilmente, ¿no? Entonces esperemos obviamente que acabe la pandemia o que tengamos las condiciones mínimas para salir a hacer las firmas. Nosotros tenemos ya los formatos y los puntos para poder colectar en Lima por lo menos, pero sí queremos el apoyo de todos los demás colegios militares. Así que esa es un poco la consigna, ¿no? Así que, doctor, yo en realidad le agradezco por su participación, ¿no? Lo dejo para que dé algunas palabras finales antes de terminar el webinar, sobre todo, no solamente a nuestra comunidad, sino también a toda esta comunidad de colegios militares que a nivel nacional también nos pueden seguir y obviamente participar de estos eventos, porque la tribuna está abierta para cualquier exalumno, excadete o familiar que tenga una cosa interesante que decir, que quiera transmitir valor a lo que estamos haciendo y que contribuya a esto de una u otra forma a la sociedad, a mejorar la sociedad o a nuestras instituciones que tanto les hace falta. Muy bien. Bueno, mi agradecimiento y mi reconocimiento a esta feliz iniciativa de la Asociación Leoncio Pradina y mi abrazo sincero, afectuoso a toda la comunidad de ex cadetes de los colegios militares del Perú, que quienes hemos vestido, como dije, el uniforme de la patria, hemos aprendido precisamente a amarla y a estar dispuestos inclusive a entregar nuestra propia vida si esto se hace necesario. No nos olvidemos de que el espíritu de cuerpo es algo que nos caracteriza y es algo que no se enseña en otras instituciones. El espíritu de cuerpo es lo que nos mantendrá unidos, ojo, no juntos, unidos, y en el logro de cualquier objetivo, y siempre poniendo en práctica las sabias enseñanzas, no solo de nuestros maestros, sino también la de nuestros instructores. Así como Leoncio Prado tiene en su himno alto el pensamiento, en el himno de Elías Aguirre es erguida la frente. Erguida la frente, ¿por qué? Porque no tenemos por qué
amilanarnos. Somos orgullosamente ex cadetes de los colegios militares del Perú, que ahora son más. Bueno, en mi época ya hubiera querido de que hubieran mucho más colegios militares como ahora, ¿no? Habían solamente 5, era Lima, Arequipa, Chiclayo, Trujillo y Piura, ¿no? Bueno, ahora hay más colegios militares y ojalá que hayan más, porque de esta forma estamos haciendo patria, estamos inculcando la educación cívica, el civismo que tanta falta hace, el amor a nuestra patria y a nuestros símbolos y, por qué no decirlo, el cultivo permanente de los valores éticos y de los valores morales. Un abrazo fraterno a toda la comunidad de ex cadetes, muy en especial a mis hermanos aguirreños y también a mis hermanos leonciopradinos. Gracias, doctor. Sobre todo, que de repente es algo curioso que yo encontré, el mismo lema llevamos todos los colegios militares. Disciplina, moralidad sí. y trabajo. ¿Sí? Bueno, exacto. Sí, y eso es lo común que tenemos todos. Así que sigamos sobre esta senda y sobre estos valores que aprendimos en el colegio, que ahora tanto falta nos hacen también. No solamente inculcarlos, sino que permanezcan en nosotros y los tengamos interiorizados de aquí para adelante, para toda nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias por estar aquí gracias, Juan. con usted. Gracias. Y obviamente a la comunidad. A toda la audiencia. Sí, muchas gracias y buenas noches. Con esto estamos terminando la transmisión del día de hoy. Nos vemos mañana con Danilo Urresti. Listo, gracias y buenas noches. Gracias.